Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Camilo Cuesta y hoy vamos a hablar de microscopía fotográfica especular o recuento endotelial. La técnica se realiza a través de la reflexión de un haz de luz, apuntando entre el endotelio corneal y el humor acuoso, obteniendo así unas imágenes entre esta interfaz. El examen nos permite evaluar en vivo y en directo el endotelio corneal, evaluando la forma y el tamaño de estas células, midiendo la calidad y la cantidad. Se podría hacer a través de la lámpara de hendidura, pero solamente nos permitiría tener una respuesta semisubjetiva. Con la microscopía especular permite certeramente evaluar esta calidad y cantidad de una manera mucho más certera. En el examen se observa un parecido al panal de abejas. Como les contaba, vamos a ver una monocapa de células hexagonales cuya organización está determinada para que no hayan filtros o hendiduras entre el intercambio de oxígeno y agua que existe entre el humor acuoso y el estroma. Aproximadamente el espesor endotelial de un adulto va más o menos de las 4 micras. Lo hacemos a través de un microscopio especular, el que nos concierne, el de marca Nidec. Con la evaluación de la córnea vamos a permitirnos tener en cuenta algunas generalidades. Sabemos que la córnea es la estructura con mayor poder refractivo en el ojo humano, por lo cual es avascular, que lo que le permite su transparencia, y es la principal barrera del exterior ocular. Recordemos que la córnea fisiológicamente está constituida por 5 capas: el epitelio, la más anterior, la membrana de Bowman, el estroma, que es su capa más gruesa o más en porcentaje más grande, seguida de la membrana de Descemet, y el endotelio, la parte posterior de esta misma córnea, que es la que estamos estudiando el día de hoy. Algunas patologías que podemos encontrar en el endotelio corneal son la queratopatía bullosa, la distrofia de Fuchs, que es el ejemplo que vemos en la fotografía especular, y a través de la lámpara de hendidura. Como les decía, la lámpara de hendidura nos permite una evaluación semisubjetiva, y en cambio la microscopía especular nos va a dar muchos más detalles, tanto visuales como cualitativos y cuantitativos, de este endotelio. La microscopía nos va a servir entonces para estudios de queratocono, prequirúrgicos como es el de catarata y el de implante de lente intraocular fáquico. La función endotelial es básicamente mantener la transparencia corneal a través de la transmisión de nutrientes del humor acuoso hacia el estroma. Esta función se llama presión osmótica. Es hipoosmolar a través del estroma y es hiperosmolar a través del humor acuoso. Esto hace un flujo iónico y, como lo dije, hace la transmisión entre nutrientes del humor acuoso hacia el estroma. Hay que tener en cuenta, en cuanto a esta microscopía o recuento endoteliar, las siguientes indicaciones. La densidad celular se va a abreviar con el CD y básicamente es el número de células endoteliales que se calculan por conteo. De la densidad celular hay que tener en cuenta que se disminuye por varios factores: las cirugías, los traumas, el uso de lentes de contacto y también el envejecimiento. Si es por trauma mecánico o inflamatorio,
nunca va a haber una reestructuración en cuanto al número de células endoteliales. Al haber un tipo de traumatismo, lo que vamos a encontrar en esta capa es una reestructuración o un alargamiento de las células, pero nunca una reposición en número celular. En neonatos encontramos en la literatura un normal entre 3.000 a 5.000 células por milímetro cuadrado. En los jóvenes de 3.000 a 3.500. En los adultos entre 2.500 y 3.000. Y en adultos mayores entre 2.000 y 2.500. Veamos que entre mayor sea el envejecimiento o el cambio en edad, este valor normal se va disminuyendo con respecto a la edad. El coeficiente de variación lo vamos a abreviar con CB y básicamente es el cambio entre el tamaño de las células. Es la variación del tamaño celular y se va a definir como el coeficiente de variación. Hay que tener en cuenta que cuanto más bajo es el contenido celular endotelial, el conteo, mayor va a ser la variación del tamaño celular o mayor el coeficiente de variación. Esto se llama polimegatismo. Es la alteración del tamaño celular. Podemos encontrar una constante que el coeficiente de variación en cuanto al tamaño celular es mayor al 25%. Cuando es mayor al 25% es patológico. Entre más grande sea el tamaño, mayor va a ser este porcentaje. El pleomorfismo se refiere a la forma de las células, es la alteración de la forma de las células. Y podemos tener en cuenta que a mayor variación de la forma de las células, si este es menor del 60 al 70% de las células hexagonales, va a ser patológico. Recapitulemos entonces. Si vamos a hablar de polimegatismo, estamos hablando del tamaño de las células, de la variación del tamaño de las células. Y si hablamos de pleomorfismo, morfos, formas, es la alteración de la forma celular. Cuando hablamos de polimegatismo, tamaño. Cuando hablamos de polimorfismo o pleomorfismo, hablamos del cambio de la forma. Los valores normales hay que tener en cuenta básicamente tres: la densidad celular, CD, el coeficiente de variación, CB, y el porcentaje de las células hexagonales. Habría un cuarto y es el área celular, que más o menos se dice que deben haber 350 por metro cuadrado, por milímetro cuadrado, perdón, en este caso. Entonces, la densidad celular, según la edad, más o menos podemos tener un rango entre 2.000 y 3.500 en nuestros pacientes promedio, en nuestros pacientes población servioftalmos. El coeficiente de variación en menores de 45 años no debe superar entre el 20 al 25% y en mayores de 60 años entre el 25 al 30%. El porcentaje de células hexagonales, ya lo dijimos, debe ser entre el 60 y el 70%. Si es menor del 50%, estamos pensando que es un porcentaje patológico y que seguramente está asociado a alguna de las patologías que ya vimos anteriormente. Vamos a ver algunos ejemplos de reportes del NIDEC. Hay que tener en cuenta la edad del paciente para poder categorizar el porcentaje en el cual vamos a evaluarlo o compararlo. En este caso entonces tenemos en cuenta el coeficiente de densidad, el coeficiente de variación y el porcentaje en células hexagonales. Recordemos que estos son porcentajes, se miden en porcentajes. Entonces el coeficiente de densidad en este caso sería 2.992, 2.835.
Hay que tener en cuenta sobre qué edad lo estamos comparando para poder determinar si está dentro de los valores normales. En este caso, si asumimos que este paciente es un adulto, estaría más o menos entonces entre 2.500 y 3.000, por ende estaría normal. El coeficiente de variación habíamos dicho que lo normal es que esté dentro del 20 al 25%, por lo cual estaría dentro de ese porcentaje. Y el porcentaje de células hexagonales debe estar entre el 60 y el 70, por lo cual este paciente estaría dentro de los valores normales. Tener en cuenta entonces la edad y el punto donde estamos comparando, lo que en este caso y en la mayoría de los casos es central. Vamos a otro ejemplo. En este caso es interesante tener en cuenta que la densidad celular de este paciente está alterada, está por debajo de los 2000, 2500, que es un valor normal, y hay que tener en cuenta también esto en cuanto a la foto que nos está evidenciando el equipo. Hay una baja densidad, un bajo conteo, teniendo en cuenta esta gutata o este espacio que nos muestra la fotografía, comparado con su otro ojo, que sí está o puede estar dentro de valores normales. Su coeficiente de variación está dentro de valores normales, de 25 y el 30%, y el porcentaje de células hexagonales está sobre el 78%. Recuerden, el normal entre el 70 al 70%. Vamos a otro ejemplo. En este paciente vamos a tener entonces en cuenta la edad del paciente, su densidad celular está normal, su coeficiente de variación dentro del porcentaje normal y los porcentajes de las células hexagonales entre el 60 y el 70%. ¿Recuerdan el valor de área que les había dicho? Lo normal es encontrar aproximadamente entre micra cuadrada 350 células. Este paciente está normal. Básicamente, esto realiza la microscopía fotográfica especular o el recuento endotelial. Gracias, hasta una próxima oportunidad.